Buenas tardes, doctor. Yo les voy a hablar hoy de los huesos del miembro inferior. Bien, los huesos del miembro inferior están divididos en dos segmentos, que es la cintura pélvica y el segmento de la porción libre. Bien, el segmento de la cintura pélvica está compuesto por el hueso coxal, ¿ya? Y el hueso coxal consta a la vez de tres huesos, que es el ilion, el isquion y el pubis. Estos huesos se encuentran unidos entre sí mediante una sinostosis, dando forma a un hueso plano que presenta una cara lateral y una cara medial. Por otro lado tenemos lo que es la porción libre. En la porción libre hay huesos como el hueso fémur, la rótula o patela, la tibia, el peroné, huesos del tarso y huesos del pie. Bien, el hueso del fémur. El hueso del fémur, de igual manera, el hueso del fémur está compuesto por lo que es una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. En la epífisis proximal, en la epífisis proximal podemos encontrar lo que es la cabeza. La cabeza del fémur se articula con el acetábulo del coxal. En su superficie medial presenta una pequeña encontramos lo que es una pequeña depresión, que es la fosita de la cabeza del fémur, donde se inserta el ligamento redondo. También podemos encontrar lo que es el cuello. El cuello del fémur es la porción que está ubicada entre la cabeza y el trocánter mayor, delimitado delante por la línea intertrocantérica y atrás por la cresta intertrocantérica. También podemos ver que hay un trocánter mayor. El trocánter mayor es una eminencia ósea que se encuentra en la porción superior y lateral del fémur, donde se inserta el músculo glúteo, glúteo medio, glúteo menor y el piriforme. También existe, también hay otro trocánter que es el trocánter menor. El trocánter menor es una pequeña saliente ósea distal del cuello femoral en posición medial y algo posterior. En este trocánter se puede insertar lo que es el músculo elipsoas. También va a presentar lo que es una línea intertrocantérica. La línea intertrocantérica es una línea áspera que está en la parte anterior, que se extiende desde el trocánter mayor hacia el trocánter menor, separado en la cara anterior del cuello de la cabeza del fémur. O sea, más o menos por esta parte de acá. El tubérculo cuadrado corresponde a la saliente ósea redondeada que está, que está sobre la cresta intertrocantérica. La cresta intertrocantérica, cresta que se, cre- esta cresta se ubica en la parte posterior, se extiende desde el trocánter mayor hasta el menor, separando la cara posterior del cuello del fémur. El cuerpo femoral. El cuerpo del fémur tiene una forma prismática que tiene una cara anterior, una cara posteromedial y una cara posterolateral. Bien, en la epífisis distal del fémur podemos encontrar lo que es el cóndilo medial y el cóndilo lateral. El cóndilo medial es una saliente ósea redondeada que forma parte de una de las superficies articulares de la rodilla. En el cóndilo lateral está entre el epicóndilo lateral y el cóndilo lateral. Hay una ranura que se denomina surco popitlio. Atrás, entre ambos cóndilos, encontramos una escotadura que se llama la fosa intercondilia. Bien, otro hueso que podemos ver es la rótula o la patela. La rótula o patela es un hueso sesamoideo que se ubica en el extremo superior del ligamento rotuliano. Aquí en este hueso se puede insertar lo que es el músculo cuádriceps femoral. Este hueso presenta una forma casi triangular, tiene una cara anterior y una cara posterior. También presenta lo que tiene una base y una vértice. Y en la tibia de igual manera presenta lo que es una apófisis proximal y una apófisis distal. En la apófisis proximal de la tibia
podemos encontrar lo que está la cara articular superior, que va a formar parte de una de las caras articulares de la rodilla. En el cóndilo lateral presenta en su porción posterior y lateral una superficie articular para la cabeza del peroné. También podemos decir que la cara articular peronea tiene ambas superficies articulares, donde podemos encontrar una sobresaliente ósea, lo que es la eminencia intercondilia, donde en la eminencia intercondilia se insertan los ligamentos cruzados y los meniscos. En la apófisis distal de la tibia podemos encontrar lo que es el maliolo medial, que en su cara posterior presenta una ranura para el tendón del músculo tibial posterior. La tibia presenta tres caras, una cara medial y una posterior. También al igual presenta tres bordes, lo que el borde medial, el borde anterior y el borde interóseo. Bien, otro hueso que podemos ver es el hueso peroneo, que de igual manera está dividido, tiene lo que es una apófisis proximal y una apófisis distal. En la apófisis proximal podemos encontrar lo que es el cuello y el cuerpo. En el cuello del peroné es la porción intermedia entre la cabeza y el cuerpo. El cuerpo del peroné presenta lo que es tres caras, una cara lateral, una cara medial y una cara posterior, pero de igual manera presenta tres bordes, un borde anterior, un borde interóseo y un borde posterior. En la apófisis distal podemos encontrar lo que es el maliolo lateral, que presenta la cara articular del maliolo lateral, que se articula con la cara maliolar lateral del astrálago. Otro hueso que podemos ver son los huesos del tarso. Los huesos del tarso son 7. De igual manera están divididos en el tarso posterior y tarso anterior. En el tarso posterior podemos encontrar los huesos astrágalo y los huesos calcáneos. El hueso astrágalo es un hueso corto que se ubica entre la tibia y el peroné arriba y el calcáneo y el navicular abajo. También el hueso astrágalo se puede dividir en 6 caras, una cara anterior, una cara superior, una cara inferior, una cara posterior, una cara medial y una cara lateral. Bien, otro hueso que está en el tarso posterior es el hueso calcáneo. El hueso calcáneo es un hueso corto que se articula en la dirección superior y medial con el astrágalo y en dirección anterior con el hueso cuboides. De igual manera, el hueso calcáneo tiene 6 caras, una cara anterior, una cara superior, una cara lateral, una cara medial, una cara posterior e inferior. Bien, en el tarso anterior podemos ver el hueso navicular, el hueso cuboides y el hueso cuneiformes. De igual manera, el hueso cuneiforme se divide en el hueso cuneiforme medial, intermedio y cuneiformes lateral. Bien, el hueso navicular. El hueso navicular es un hueso par ubicado en dirección medial entre la cabeza del astrágalo y los tres huesos cuneiformes. En su cara inferior presenta una rugosidad y en la porción medial sitio de inserción del músculo tibial posterior. Bien, los huesos cuboides. Los huesos cuboides está ubicado entre el calcáneo y el cuarto y el quinto metatarsiano y el navicular y el cuneiforme lateral. También el hueso cuboides presenta de igual manera 6 caras, una cara superior, una cara inferior, una cara posterior, una cara anterior, una cara medial y lateral.
Los huesos cuneiformes. Los huesos cuneiformes son tres huesos del tarso, como ya habíamos dicho. Los huesos cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. Estos huesos cuneiformes tienen forma de cuña, con una base posterior y una vértice plantar. Los huesos cuneiformes medial es el más medial de los tres huesos cuneiformes y forma el borde medial del pie. Está ubicado entre el hueso navicular y el primer metatarsiano. Los huesos cuneiformes intermedios. El hueso cuneiforme intermedio está ubicado entre el hueso navicular y el segundo metatarsiano. En dirección medial se articula con el cuneiforme medial y en dirección lateral con el cuneiforme lateral. El hueso cuneiforme lateral. El hueso cuneiforme lateral está ubicado entre el hueso navicular y el tercer metatarsiano. Con una dirección medial se articula con el cuneiforme intermedio y en dirección lateral con el hueso cuboides. Bien, con esto termino lo que es huesos del miembro inferior.